Pantalla, a ver un momentito. Listo, ya está. Bien, el tema correspondiente que estaremos abordando el día de hoy es el desarrollo del lenguaje. Bien, entonces vamos a dividir este tema en dos partes. La primera parte, la etapa o el periodo prelingüístico o preverbal, y la segunda parte, la etapa verbal o lingüística como tal. Bien, entonces, en el periodo prelingüístico, ¿sí? Este inicia desde los primeros mesecitos hasta los 12 meses de edad. Aquí es importante que nosotros consideremos que la comunicación que establece el niño con su medio más cercano, en este caso papá, mamá, de repente vive el hermano, la abuela, etcétera, es de tipo afectivo y gestual. Sabiendo esto, sabiendo que la comunicación que establece el bebé es de tipo afectivo y gestual, ¿cómo podría yo estimular lingüísticamente a mi bebé? Para esto es fundamental usar nuestro lenguaje verbal, gestual y también la afectividad de por medio. Cuando yo esté realizando alguna actividad con mi pequeño, debo de acompañar la palabra hablada con el lenguaje gestual y con mi afectividad, con el amor, el cariño, la atención que yo le voy a brindar a mi bebé. Eso es importante porque recordemos que nosotros vamos a funcionar como espejo, ¿sí? Al bebé y el bebé va a imitar todo lo que nosotros hacemos, la forma en cómo hablamos, la entonación, el sonido, etcétera. El bebé poco a poco va a estar imitando dichos factores. Entonces, aquí hay algo importante y quizás por aquí hay mamitas, ¿no? O papás que también se van a identificar con lo que voy a decir a continuación. El llanto del bebé es una forma de comunicarse. Y ya, para algunos autores, desde el segundo mes, el llanto ya no es algo mecánico. Por lo tanto, tiende a ser con un llanto diferenciado, con intención. ¿Y cuál es la intención del bebé? Comunicar sus necesidades. Entonces, para esto, ¿qué hace el pequeño? Va a diferenciar el tono del sonido, es decir, este tono, este sonido cambia de acuerdo al contenido. Si mi bebé llora por hambre, por dolor, porque quiere que le cambiemos el pañal, porque le duele algo, etcétera, su llanto va a ser diferenciado, ¿no? Hay mamitas que dicen, no, quiere que le cambie el pañal. No, seguro le duele algo. ¿Y cómo es que reconocen ello? ¿Por qué? Porque el llanto es diferenciado, el sonido del mismo tiende a ser distinto. Bien, entonces una parte fundamental que debemos de considerar y creo que muchas de las mamás van a estar de acuerdo, ¿no? Porque de repente lo han experimentado el llanto, diferenciado de los bebés. Bien, y por otro lado también tenemos que considerar el balbuceo reduplicativo cuando el pequeño dice mamá, papá, ba, ta, ¿no? Es importante siempre preguntar, saber a qué edad, a qué mes está realizando este balbuceo reduplicativo, ¿sí? Porque también es parte del desarrollo de la comunicación. Por otro lado, también los pequeños tienden a hacer este tipo de sonido del gorjeo, que es como la G, ¿no? Cuando yo le estoy hablando a mi bebé, el niño trata de contestar, entre comillas, claro, pero con este sonido de la G, ¿no? Incluso sonríe. ¿Por qué? Porque es parte también de su desarrollo del lenguaje y de esta manera nosotros vamos a estimular, ¿sí? ¿Cómo? Como les mencionaba, con el lenguaje verbal, con el lenguaje gestual y también con la afectividad. Ahora, algo importante que también les mencioné en la primera sesión es acerca del apego seguro, ¿no? Parte fundamental del ser humano en los 2 primeros años de vida, ¿no? Cuando los niños
necesitan y requieren que sus necesidades básicas y sus necesidades afectivas sean satisfechas de una manera adecuada. Entonces, si yo voy a satisfacer sus necesidades afectivas, necesidades básicas de mi pequeño de una manera saludable, estoy creando este vínculo, este apego seguro. Caso contrario, estaré creando un apego inseguro, que ello sí afecta y es de gran impacto en la vida del niño y sobre todo también en su desarrollo. Bien, aquí tenemos una tabla que se les ha colocado con la finalidad de que tenga más resumido, ¿no? Y un poquito más ordenado, estructurado acerca de la etapa preverbal, que es lo que se espera para los pequeños. Por ejemplo, de 0 a 3 meses ya hay las primeras señales de comunicación, ¿no? Entonces, aquí, como les mencionaba, el llanto tiende a ser diferenciado dependiendo a la necesidad que requiere el pequeño para llamar, pues, evidentemente la atención de la mamá o del papá. Entre los 3 y 4 meses ya hay una interacción social que esta tiende a evolucionar. Bien, entonces los balbuceos es algo que va a predominar sobre todo con esta variedad de sonidos, ¿no? Y el gorjeo, el sonido de la G que los niños realizan cuando yo estoy comunicándome con el pequeño de manera directa. Bien, entre los 4 y 6 meses ya comienzan a mostrar un mayor interés por los objetos, ¿no? Y van a querer manipularlos. Y no solo ellos, sino que también a través de la manipulación estamos realizando lo que es una estimulación integral visual, con la textura, ¿bien? El lenguaje, evidentemente, la conducta también. Y de esta forma va a crearse la necesidad de nombrar el objeto. ¿Sí? Porque va a haber un punto en el que el niño señale y cuando señala es ahí donde tenemos también la oportunidad de estimular el lenguaje a mi niño, no entregarle directamente o de manera inmediata el objeto que está señalando, sino decirle el nombre, ¿sí? Mencionar el nombre del objeto y también su funcionalidad con gestos. Siempre acompañemos toda comunicación verbal, tratemos de acompañar con nuestros gestos, tanto como el toma, ¿no? Es decir, extender la mano, dame, el ve, ¿sí? Todos estos tipos de verbos, tratar siempre de acompañar con los gestos para que el niño pueda asociar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Bien, entre los 7 y 8 meses ya hay este balbuceo replicativo, ¿no? El mamá, pa, ta, ta, ta. Entre los 9 y 11 meses, el balbuceo, ojo, adquiere una melodía, es decir, el sonido similar a la de una conversación. No emite todavía las palabras, ¿no? Como es la conversación adulta, pero sí el sonido, la entonación, la curva de entonación hace que el balbuceo se asemeje, ¿sí? En cuanto a la melodía. Y aparece este gesto indicativo. Además, que ya inician con esta comprensión respondiendo a su nombre y también respondiendo al no. ¿Bien? Hasta aquí, chicos. Quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta, todo claro. Todo claro entonces. ¿Sí? Para recordar un poquito. Bien, el llanto aquí tiende a ser diferenciado. ¿Cómo podemos estimular al bebé? A través del lenguaje, bien, el lenguaje, bueno, verbal, el lenguaje gestual y también a través de la afectividad, ¿no? Ese amor, ese cariño que lo vamos a manifestar con nuestras conductas, con nuestros gestos. ¿Listo?
Y por otro lado, también es importante considerar el balbuceo reduplicativo, ¿no? El mamá, ma, ba, 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 ta, ta, ta. Y este balbuceo ya poco a poco va a ir adquiriendo la melodía de una conversación que tiende a ser más adulta, ¿no? Claro, no va a pronunciar las palabras porque todavía no está dentro de lo que se espera, no cumple con lo que se espera, evidentemente, porque no está dentro de su desarrollo aún, pero sí la melodía, el sonido, la curva de entonación. ¿Listo? Y hay una transición hacia la etapa verbal, donde el niño se encuentra en este periodo holofrástica, ¿no? Palabra frase, que también lo vamos a ver. ¿Listo? Para esto es importante el considerar el hecho de estimular al niño con canciones, con los onomatopeyas, también que manipule los objetos, que poco a poco, ya a la edad que está tratando de caminar, dando sus primeros pasitos con esta locomoción, va a surgir la necesidad de nombrar los objetos, ¿no? Igual, cuando señala, también aprovechamos esa oportunidad para poder llevar a cabo la estimulación. ¿Listo? Entonces, si hay dudas, es referencial, pero Claudia sí es importante. Sobre todo, mira, a ver, nos vamos a adelantar un poquito aquí. Esos son los hitos de desarrollo para dos vertientes, la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Este es un poco del resumen, pero acá hay dos vertientes, comprensiva y expresiva, dependiendo de la edad. Y esta es una tablita dada por ASHA. ASHA es una asociación americana. ¿Bien? Entonces, lo ideal es que vaya cumpliendo. Puede haber un pequeño retraso. Por ejemplo, mi niño tiene 4 mesecitos, pero por ahí pareciera que estuviera en 3 meses. Pero si yo estimulo, ¿sí? Llevo a cabo una estimulación integral, entonces puede ser que se regule, ¿no? Que esté dentro de lo normal. Pero sí es algo que se espera porque son los hitos del desarrollo, en este caso del lenguaje. Bien, vamos a ver un video acerca del lenguaje de los niños que tienen 1 añito y 2 añitos. Bien, a ver, un momentito. Pequeño en casa y quieres conocer cómo se desarrolla su lenguaje, no te pierdas este video. Hoy vamos a hablar acerca de qué esperar en el lenguaje de los pequeños entre 1 y 2 años. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues vamos a lanzar esta serie de videos en las cuales te voy a ayudar a conocer qué se espera del lenguaje de tu pequeño, y este video en particular es acerca del desarrollo del lenguaje en niños entre 1 y 2 años. Así que vamos a empezar. Alrededor de los 12 meses de edad, es decir, cuando un niño tiene 1 año de edad, es cuando aparecen las primeras palabras. Típicamente aparecen 2 o 3 palabras, aunque hay pequeñitos que solamente dicen una, y esto es normal. Antes de que aparezcan las primeras palabras, quiero que sepas que no es que aparezcan por sí solas y que mágicamente un niño de repente empiece a hablar. No funciona así. Generalmente los niños, antes de llegar a la primera palabra, tienen que tener algo que se le conoce como balbuceo canónico. ¿Y qué es el balbuceo canónico? Bueno, pues es este balbuceo en donde vamos a ver la continuidad siempre de una consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. ¿Por qué? Porque esta es la forma más básica de la combinación de sonidos del español. Entonces van a ser cosas como ba, 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 ta, 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 ma, 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 pa, 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 pa. Este balbuceo canónico lo vamos a poder ver desde los 6 meses de edad. Por eso hay muchas personas que dicen que sus pequeños comenzaron a hablar alrededor de los 7 meses. Y esto no es de todo cierto, porque todavía no es una verdadera palabra. Cuando un niño está diciendo mamá, mamá, tiene un balbuceo, pero todavía no lo hace ser una primera palabra. ¿Qué es entonces una palabra?
Bueno, pues para que nosotros consideremos que realmente está apareciendo una palabra en el lenguaje de tu pequeño, tiene que hacerla y darla con significado. Es decir, cuando dice mamá, porque se está refiriendo a ti, o papá, cuando se está refiriendo a papá, o agua, o sopa, o leche. Puede ser que la palabra no sea perfectamente pronunciada. Es decir, hay muchos pequeños que en vez de decir leche, dicen tete o dicen titi, pero se están refiriendo a su biberón o a el tomar leche, y esto es con significado y por lo tanto es una verdadera primera palabra. Ahora, una pregunta súper común es por qué los niños utilizan una misma palabra para referirse a varias personas. Por ejemplo, pueden utilizar mamá para referirse a mamá, a tía o a cualquier mujer o incluso a papá. Esto es completamente normal, se le conoce como palabra pívote y es que utilizan una misma palabra con varios significados. No es que tu pequeño confunda a la abuela o al papá con mamá, en realidad sabe que son personas distintas, pero todavía no tiene más vocabulario oral para poder referirse a estas personas y utiliza la palabra que ya le es fácil pronunciar. Así que no te preocupes, conforme vaya avanzando en su lenguaje, tu pequeño va a poder encontrar esas palabras para referirse a más personas o a más cosas. Ahora, alrededor de los 18 meses vamos a ver las primeras combinaciones de dos palabras. Vamos a ver la combinación de dos sustantivos o de un sustantivo más un verbo. En el primer caso vamos a ver combinaciones como mamá agua o papá leche. Y en el segundo vamos a ver casos como mamá ven o mamá ten. Ahora, la pronunciación a estas edades no es primordial. Es esperado y bastante normal que sus hijos no puedan pronunciar de forma adecuada. Por ejemplo, podrían decir aba en vez de agua o tete en vez de leche. Y esto es completamente normal. La pronunciación vamos a hacerle énfasis a partir de los 2 años y medio en adelante. Así que no te preocupes, conforme tu hijo vaya practicando, va a mejorar en la pronunciación. Ahora, en general, un niño que no tiene desfases de lenguaje va a comenzar la unión de palabras alrededor de los 18 meses. Sin embargo, muchos niños pueden tardarse un poquito más. Lo importante es que observes que tu hijo va progresando en su lenguaje, es decir, que cada vez va pronunciando más palabras, cada vez va aumentando el vocabulario que tiene y que no solo se enfoca en sustantivos, sino también empieza a utilizar algunas pequeñas palabras como verbos sencillos, como ven, como dame, como mira, como ve. Hacia los 2 años, un niño ya debería tener consolidada la unión de dos palabras de forma típica y de forma constante. Por eso, una alerta para nosotros como terapeutas de lenguaje es cuando un niño desde los 18 meses no está hablando, no está balbuceando y no está diciendo ningún tipo de palabra. Y si ya llegó a los 2 años sin hablar, sin balbucear y sin ningún tipo de emisión, es súper importante que lo llevemos a valoración con una terapeuta de lenguaje porque ya está presentando un desfase de lenguaje que tiene que ser atendido. Ahora, es muy importante que sepas que durante este proceso las palabras van a ir creciendo de forma progresiva, es decir, no aparecen como un boom y así de rápido, sino que vas a ir viendo cómo van aumentando palabras y que tu hijo tiene mucha intención comunicativa. Así que si tu pequeño está entre estas edades y todavía no habla, necesito que te enfoques en estas cosas que te voy a mencionar a continuación. Número 1. Tu hijo ya debería de decir todas las vocales. A partir del año de edad, tu hijo ya debería tener toda la gama vocálica y poderla producir de forma adecuada. Si no empieza a producir las vocales, eso es una señal de alerta. Número 2. Que tu hijo balbucee de forma continua y que haga este balbuceo canónico que yo te mencioné en el principio del video. Es decir, que haga combinaciones como ba, ta, ma, y que no sea simplemente sonidos así. Aunque esto se le conoce como jerga lingüística y forma parte del desarrollo del lenguaje de los niños en general, a las edades de año, año y medio, 2 años, no es común que siga apareciendo esta jerga lingüística, por lo cual también es un signo de alerta para poner atención. Si tu hijo tiene 18 meses o más y todavía no utiliza sonidos como ba, ta, ma, pa, es importante estar alerta porque en los estudios de niños que tardan en hablar, se ha identificado que los niños que tienen esta problemática no logran producir estos sonidos que son fáciles de producir en general y que los niños de forma típica deberían tenerlos adquiridos. Así que estos tres síntomas es importante que los tengamos como focos de alerta porque nos están hablando de un posible desfase de lenguaje. También recuerda, si tu hijo al año de edad no está hablando,
Si tu hijo a los 18 meses de edad no habla, no balbucea y no trata de emitir de forma continua sonidos, o bien llega a los 3 años sin hablar o hablar poquito, son señales de alerta muy importantes que debes de tomar en cuenta para llevarlo a una valoración con una terapeuta de lenguaje. Lo más importante es que si detectas que hay un desfase de lenguaje, lo atiendas lo antes posible, porque si llegamos a los 3 años y un pequeño sigue sin hablar, los estudios demuestran que su recuperación espontánea va a ser mucho menos probable y que a fuerzas requiera terapia de lenguaje, porque lo más seguro es que nos estamos enfrentando a un problema de lenguaje un poquito más complejo. Así que lo más importante es que si tu pequeño tiene un desfase de lenguaje, tienes que hacer algo al respecto. Si tienes alguna duda, no olvides que me puedes escribir a contacto@miterapiaconjimena.com y suscríbete al canal de... Bien, entonces hemos visto, ya está, listo. Hemos visto entonces acerca del desarrollo del lenguaje de los niños de primer a segundo año. Bien. Ahora, es importante considerar estos puntos de alerta, ¿no? Este lenguaje atípico que posiblemente nos podría indicar un posible quizás desfase de su lenguaje, un retraso del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este periodo ya lingüístico que inicia a partir de los 12 meses, es decir, del primer añito de edad de los pequeños. Bien. ¿Qué es lo que pasa en este periodo? El niño integra el contenido y la forma, es decir, el contenido, qué significa esta palabra, cuál es la idea, el significado de la palabra y la forma, cómo es la palabra como tal, ¿sí? La palabra pronunciada, hablada. Entonces, aquí el niño ya utiliza también una expresión fónica que pasa a denominarse como significante. ¿Por qué? Porque está dotada de un significado concreto. Es decir, no solo hablo, no solo uso el lenguaje verbal, sino también el significado de la palabra. Yo sé que si digo, dame agua, papá y mamá o la persona me va a dar el vaso con agua. ¿Sí? Entonces acá ya hay un propósito también de comunicación. Entonces, ¿qué se espera de los 12 a los 14 meses de edad? A los 12 meses ya se puede producir ciertas secuencias de sonidos que son bastante próximos a los elementos lexicales de la lengua adulta, es decir, a las palabras. También aparece una sobreextensión semántica. Por ejemplo, dicen guau guau a todos los animales de cuatro patas, ¿no? Aquí evitemos decir el no, no es así, no, no está bien, ¿no? Sino darle la respuesta correcta, ¿no? Es un guau guau, es un perro, es un gato y lo juntamos con los onomatopeyas, ¿no? Miau miau, dependiendo de la vaca, el mu, etc. Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia esta etapa holofrástica, que es la etapa palabra-frase. ¿Qué quiere decir? Que utiliza una palabra con diferentes significados. Entonces, son frases de una palabra con diferentes significados. Por ejemplo, dice ave, que es abrir, y lo utiliza para diferentes acciones. Abre la caja, abre la puerta, abre el cajón. Bien, entonces esta es la etapa holofrástica que los niños tienden a transitar. Para esto, ¿cómo nosotros podemos estimular léxicamente a nuestros niños? Siempre tratando de asociar dentro de nuestras conversaciones que tenemos con los pequeños el sonido fónico. ¿Qué quiere decir el sonido fónico? La palabra hablar, la pronunciación que yo estoy realizando al momento de expresarme verbalmente, con el significado. ¿Y cuál es el significado? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra? El objeto al que hace referencia la palabra. ¿Para qué? Para que el niño asocie
el significado fónico, que es la palabra hablada, con su significado, con su contenido. Y de esta manera, poco a poco, va a fijar esta relación, esta asociación en su cerebro. De esta manera, es importante que los adultos utilicen sustantivos, adjetivos y acciones que formen parte diaria del niño, de su mochila, de su carpeta, de su mascota, acciones como comer, beber, jugar, hacer, etcétera. Dentro de todo, siempre tratemos de asociar el significado fónico y que el niño pueda escuchar. Si yo necesito trabajar con palmadas, también, ¿no? Es decir, por ejemplo, baño, ¿no? Entonces hago con mis palmadas, baño, ¿sí? O papa, papa. Y le enseño la papa, le muestro, le digo, mira, es una papa de color café, ¿no? Y de esta manera vamos a ir asociando. Así el niño solo diga pa, no importa, porque está asociando la palabra fónica, que poco a poco lo va a pronunciar de manera correcta con el significado que es una papa, para qué sirve, ¿sí? De los 15 a los 18 meses de edad. Aún el niño puede encontrarse en esta etapa holofrástica, ¿no? La palabra frase. Y ya comienzan a realizar frases entre los 17 y 18 meses con dos palabras. Papá ven, mamá leche, mamá dame, mamá toma, etc. Entonces, en el cuadernito, por ejemplo, en su cuadernito de terapia, podemos dividir en dos, ¿no? Su hojita. Y acá el pictograma de papá, la foto de papá, abajo la palabra y aquí el otro pictograma. Papá, dame. Papá, leche. Papá, toma. Papá, ven. ¿Sí? Que el pictograma sea dentro de lo posible muy explícito. Y abajo siempre la palabra. Igual, ahora con mamá. Mamá, leche. Mamá, dame. Mamá, toma. Mamá, ven. ¿No? Igual, el hermano. O yo quiero. Yo, no sé, yo voy. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a trabajar, también evidentemente del nivel cognitivo y de la estimulación que haya recibido el niño, ¿sí? Después, a los 18 meses ya puede reconocer fotografías de personas. Entonces, igual en su cuadernito de terapia, ¿no? Poner a la foto del papá, acá la foto de papá y abajo que diga la palabra papá. ¿Quién es? Papá. ¿Dónde está papá? ¿No? El niño de repente señala. ¿Quién es mamá? ¿Quién es hermana, abuela, tío? Yo también. ¿Quién es? Yo. Hay un muñequito que se señala a sí mismo, ¿no? Y acá ponemos el yo con su foto del niño. También puede reconocer objetos familiares. En un inicio, podemos utilizar sus propios objetos, la foto de su mochila, la foto de su mascota, la foto de su colegio, de su casa, de su cuarto, etc. Bien, en esta edad, en este periodo, también señala y hace gestos para llamar la atención sobre algo que desea, ¿no? Quiere, no sé, quizás un juguete, entonces señala. Como les decía, evitemos entregarle de manera inmediata lo que desea, sino tratar de aprovechar esta oportunidad para estimular. Esto es una pelota. Esta pelota es de color verde y sirve para, y jugamos un ratito con el niño. Toma, dame, más, etcétera. ¿Bien? También puede decir adiós moviendo la manito, imita siempre, ¿no? Cuando entra a consulta o cuando dejamos al niño al colegio, al nido, adiós o chao, ¿no? Y el niño también va a realizar el movimiento por imitación.
de los 18 a los 24 meses de edad. Ya aquí el niño puede reconocer las diferentes partes del cuerpo. Ahora, nosotros podemos realizar nuestros propios rompecabezas, como también hay rompecabezas a ver, quiero ver aquí, les voy a mostrar, por ejemplo, esta, ¿no? Aquí tenemos para que el niño incluso los pueda unir, rompecabezas. También podemos trabajar, este es el que les quería comentar, ¿no? Que por ejemplo, primero está con el polito, después está así desnudo, después ya hasta llegar a los huesitos, ¿no? También, pero va a depender mucho del niño. En este caso, yo les recomiendo solo que sea de las partes del cuerpo, ¿no? Algo así, como hemos visto. ¿Listo? También podemos trabajar con canciones, las canciones en las partes del cuerpo, adivinanzas con las partes del cuerpo. Podemos utilizar un muñequito para que también identifique las partes del cuerpo, etcétera. A esta edad los niños ya pueden prestar un poquito de atención, interés ante una lámina. Entonces, excelente, nos ayudamos de pictogramas o de láminas dependiendo del trabajo o del estímulo que le vamos a presentar. Vean, ¿qué más? Aquí el niño ya puede ser capaz de identificar dos o más objetos que le sean familiares. Entonces, digamos que tenemos nuestra cajita, nuestra canasta o encima de la mesa, ¿no? Entonces, vamos a tener varios, entre 5 a 6 objetos. Y yo le indico al niño, a ver, de estas cosas, dame la pelota, ¿no? Y me entrega la pelota. Muy bien, esta pelota, ¿de qué color es? Es de color verde y sirve para, y realizamos la acción. Dame el peine. Muy bien, el peine es de color amarillo y sirve para, y que el niño realice la acción también de la funcionalidad del peine, ¿sí? Entonces, también es una forma de poder ayudarlos a los pequeños a identificar entre dos o más objetos dentro de un grupo de 4 hombres. También aquí podemos realizar juegos, canciones con pedir, entregar, abrazar, saludar, ¿no? Que es parte de la rutina que el niño está realizando con sus adultos, con sus pares, ¿no? Y también que se va a las sesiones con la psicóloga o con el terapeuta de lenguaje, etc. ¿Qué más? Aquí es algo sumamente importante, la ejecución. En este caso, de 2 a 3 órdenes consecutivas. Por ejemplo, ven y dame el zapato. Tenemos 2 órdenes. Primero, el ven y el segundo, que me dé el zapato. Hay niños que presentan dificultad, sobre todo si hay 3 órdenes. ¿Cómo puedo trabajar él? También me ayudo de pictogramas, por ejemplo. Yo le voy a guiar y voy a acompañarlo en el proceso para poder ejecutar la orden. Ven, pongo un pictograma y una lámina que diga 1, ¿sí? Ven, y acá vamos a poner el segundo pictograma y el 2. Ven, muy bien, ya hemos hecho el 1. Entonces lo coloco encima o le pongo su check, dependiendo, ¿no? El material, cómo lo manejemos. Y ahora dame el zapato y realiza el 2. Si hay 3 indicaciones de la misma forma, ¿bien? Igual, me puedo ayudar de pictogramas. Primero, ven, dame el zapato y guárdalo en la caja, ¿no? O ven, o lávate tu carita, ponte tu pijama y guarda tu ropa. Son 3 órdenes consecutivas. Si mi niño no puede con 3, entonces realizo 2. Si mi niño no puede con 2, entonces voy con 1. ¿Ven? Y poco a poco vamos a ir incrementando
las órdenes que sean consecutivas. Bien, de los 2 a los 3 años. A los 3 años el niño ya muestra un interés en las explicaciones y es el famoso periodo del por qué, ¿no? Yo le puedo decir, esto sirve para tal cosa. ¿Y por qué? Esto es de color verde. ¿Y por qué? ¿No? Y hay un interés muy grande. Incluso cuando yo le digo, a ver, ¿qué has hecho hoy día? O ¿qué me cuentas cómo te fue en el colegio, con tu profesora, con tus compañeros? El niño ya nos puede relatar, claro, con sus errores, evidentemente, pero ya nos puede contar sus experiencias del día. Y es algo interesante porque aquí es una oportunidad, una de las oportunidades que tenemos al niño para poder estimularlo en cuanto al lenguaje, porque hay mucho interés. A los 3 años ya el niño tiene interés por las explicaciones, el porqué de las cosas, cómo funcionan, bien, y va a preguntar y pregunta, 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 y de esta manera nosotros pues evidentemente contestamos para que el niño asocie y relacione su pregunta con nuestra respuesta. Bien, ¿qué más? Entiende palabras opuestas, ¿sí? Como lo vimos, trabajar primero con los mismos estímulos. Si yo trabajo grande y pequeño, entonces voy a trabajar primero quizás con una pelota grande y el otro pictograma con una pelota pequeña. Siempre abajo, grande la palabra y pequeña también la palabra, ¿no? Si mi pelota es de color azul, la misma también la pequeña será de color azul. Y ya después voy a ir intercalando con otros estímulos, ¿no? Grande, pequeño, abre, cierra, abre la puerta, cierra la puerta. Abre la caja, cierra la puerta, ¿no? Entonces, de esa manera vamos intercalando. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que aprenda son las palabras opuestas, los contrarios. Y aquí también tenemos que trabajar mucho las instrucciones compuestas. Busca tu zapato y ponlo en mi cuarto. Ya no es ven y dame, sino aquí hay dos. Busca tu zapato, ¿no? Que tiende a ser una instrucción un poco más compleja. Y ese mismo zapato tiene que poner en donde, en mi cuarto. No es ven y dame. Listo. Aquí, de los 4 hasta los 5 añitos de edad. El niño puede construir ya frases completas, se le puede entender aproximadamente el 50% de su lenguaje verbal. También entiende palabras de hoy, ayer y mañana. Y es algo que podemos usar mucho para trabajar y estimular. Si el niño aún tiene, no sé, 5 añitos, 5 años y medio, y tiene dificultades para poder identificar hoy, ayer y mañana, trabajemos. En Arasag ustedes van a encontrar material en cuanto a la temporalidad. Pueden trabajar con canciones, también podemos trabajar con pictogramas, con cuentos, con títeres, con la plastilina o con los disfraces, etcétera. Bien, aquí el niño ya nos puede contar cuentos breves, ¿no? Cuentos que ellos recuerdan o incluso de su propia creatividad. Podemos trabajar el veo-veo, que son las adivinanzas, porque ya juega con este lenguaje, con los chistes, las adivinanzas, algunas metáforas que ellos ya comprenden el contenido del mismo. Bien, y bueno, aquí tenemos igual, ¿no? Les he puesto la tablita para que lo tengan en cuenta y de esta manera puedan observarlo en sus niños, ¿no? De los 18 a los 24 meses, por ejemplo, acá nos dicen, a los 24 meses el vocabulario receptivo, ojo, llega a 272 palabras, ¿no? Entiende frases comunes como hora de acostarse, quieres más. Comprenden instrucciones simples como siéntate, deja esto, dame. Entre los 18 y 24 meses empieza a unir palabras utilizando el lenguaje telegráfico.
¿sí? A los 2 años, su repertorio productivo comprende unas 50 a más palabras, ¿no? Entonces, igual chicos, aquí también van a tener los hitos que se espera para los niños de 24 meses hasta los 3 añitos. El juego simbólico es algo importante, ¿no? Por ejemplo, jugar a la cocinita, poner la mesa, jugar al doctor, al ser constructor, jugar quizás con el pequeño, la ducha del pequeño, la hora de acostarse, etcétera. Este juego simbólico desarrolla mucho no solo el lenguaje, sino también las conductas adaptativas, genera también un impacto en su desarrollo cognitivo, etcétera. ¿Bien? Son capaces de seguir instrucciones compuestas. Por ejemplo, toma el juguete y ponlo en la caja. Puede entender ya palabras opuestas, abre, cierra, grande, pequeño, alto, bajo. Y entre los 3 y 4 añitos, ya aquí ellos pueden contestar a preguntas como el quién, qué y dónde. Podemos trabajar los cuentos, son muy buenos para que ellos incluso interpreten las intenciones de los personajes dependiendo del cuento, ¿no? Y ya pueden, como les mencionaba, inventar historias cortas o que nos comenten qué es lo que hizo en el día, qué hizo ayer y qué hará mañana. ¿Por qué? Porque ya se espera que tengan esta comprensión de las palabras de temporalidad, ¿no? De los tiempos. Bien, entonces vamos a complementar un poquito esto que acabamos de ver con un video del lenguaje de los niños de 2 a 3 años. ¿Listo? A ver, un momento, ya está. ¿Tienes un pequeño entre 2 y 3 años? No te pierdas este video. Hoy vamos a hablar acerca de qué se espera en el desarrollo del lenguaje y de la comprensión en estas edades. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues continuamos con la serie de videos acerca del desarrollo del lenguaje en los niños pequeños y hoy es el turno de los pequeñitos que están entre 2 y 3 años. Así que vamos a ver hoy qué se espera de su lenguaje tanto expresivo como comprensivo. Un pequeño de 2 años ya habla bastante y la combinación de 2 palabras es algo que hace de forma muy rápida y de forma continua en el lenguaje. Vas a ver que un pequeño de 2 años debe de estar adquiriendo vocabulario de forma muy rápida y en cuanto tiene duda y tú le das el vocabulario, lo integra y lo imita y lo intenta decir en ese mismo momento. Y además se le queda grabado el concepto y lo va a poder utilizar de forma rápida en otro momento cuando la palabra o el significado vuelva a aparecer. En general vamos a estar viendo la combinación de 2 palabras. Típicamente vamos a ver 2 tipos, sustantivo más sustantivo o sustantivo más verbo. En el primer caso vamos a ver cosas como mamá jugo, papá leche, mamá agua, pero también vamos a ver como más leche, más jugo, otra pelota, otra galleta. Ya empiezas a ver una combinación con palabras que antes no se habían escuchado. Ya no solo son los nombres de las cosas, sino también vamos a ver palabras como más, como otro, que nos implica cantidad. En el otro rubro vamos a ver combinaciones de verbo más sustantivo como mamá ten, papá mira, mamá veo, pero también vamos a empezar a ver combinaciones como se cayó, que son verbos que utilizamos de forma continua y tu pequeño ya va a estar utilizando este tipo de palabras. También puede utilizar como el dame, galleta, en donde puede estar utilizando lenguaje no verbal aunado a su lenguaje verbal y esto es completamente bueno y es completamente esperado para su edad. Además vas a estar viendo que utiliza palabras haciendo referencia a cosas que ya no están en la habitación donde estamos. Eso se llama la constancia de objeto y fue descrita hace mucho tiempo por Jean Piaget, que nos hablaba acerca del desarrollo en general de los pequeños y un pequeño de los 2 hacia los 3 años ya es capaz de hablarnos de cosas que no están o que no están visibles ahí para él, porque él ya sabe que esas cosas siguen existiendo aunque él no las vea. Además, el lenguaje de estos pequeñitos
empieza a ser más complejo y empiezan a aparecer palabras más complicadas como las preposiciones, que nos van a indicar la localidad de las cosas en el espacio, también nos pueden indicar de qué están hechos y generalmente van a utilizar las preposiciones que nosotros utilizamos de manera más común, como en, como de, como con y como por o para. Entonces, por ejemplo, un niño puede decir en mi zapato o en zapato, o puede decir de mi hermano. También vas a ver ese tipo de palabras que se llaman pronombres, como mío, como mí, como yo, como él, ella, y van a empezar a utilizarlos. Obviamente no los vas a escuchar de jalón, sino que van a ir apareciendo gradualmente, y aquí es bien importante que tú los refuerces. A veces les confunde un poquito el por qué usamos yo, pero es él, pero es tú. Ese tipo de referencia les cuesta trabajo. Entonces, lo que debes de hacer para favorecer la adquisición de este tipo de palabras es que cuando él quiera hablar de sí mismo, coloques su manita y le digas yo, o este es mío. Eso hace que la referencia se marque a su propio cuerpo y que entienda que ese concepto hace de referencia a sí mismo. Y que cuando quiera hablar de otra persona le decimos tú, o le decimos él, o decimos ella. Este tipo de lenguaje no verbal es súper importante en la adquisición del lenguaje porque le permite a tu hijo entender el significado y el contexto que de forma verbal a veces no se entiende. Para los 2 años y medio, tu pequeño ya debería estar haciendo combinaciones de hasta 3 palabras. Cada vez se acerca más a lo que es una oración completa. Aunque su lenguaje sigue siendo telegráfico, ¿qué quiere decir esto? Que todavía le faltan algunos elementos dentro de la oración para volverla completamente gramatical. Es completamente normal para su edad, pero tienes que ir observando que cada vez evolucione más hacia una oración bien hecha. Y eso va a suceder ya que cumpla más o menos 3 años. Alrededor de los 3 años es cuando los niños empiezan a utilizar oraciones como mamá quiero leche, mamá quiero una galleta. Así que de los 2 a los 3 años tienes que ir viendo cómo de combinar 2 palabras cada vez va aumentando más su vocabulario que le va a permitir hacer oraciones cada vez más grandes. ¿Y qué pasa con la comprensión de nuestros pequeños entre 2 y 3 años? Bueno, pues cada vez comprende instrucciones más complejas y que son secuenciales. ¿Cuáles son estas? Si partimos de que un niño entre 1 y 2 años entiende o comprende instrucciones sencillas como tráeme tus zapatos, dame el vaso, tráeme la leche, tu pequeño de 2 hacia los 3 años va a empezar a comprender 2 instrucciones secuenciales como primero tráeme tus zapatos y después los guardas en el closet, o puedes hacer oraciones como tráeme tus zapatos y tráeme tus calcetines, en donde no hay una secuencia marcada, pero sí estamos dando 2 instrucciones a la par y tu pequeño debería ser capaz de hacer este tipo de instrucciones. Si no lo está haciendo, un tip muy bueno es que le des el modelo, que tú lo ayudes a hacer la instrucción para asegurarte de que realmente está comprendiendo lo que tú le pides hacer. ¿Y qué pasa con la fonología? ¿Y qué pasa con la articulación? Bueno, pues lo que te decía en un principio, es completamente normal que un niño de 2 hacia los 3 años todavía su pronunciación no sea perfecta. Sin embargo, tienes que ir viendo la evolución de su pronunciación porque hacia los 3 años su pronunciación ya debería ser lo suficientemente clara como para que cualquier persona le entendiera. Entonces, es normal que un pequeño de 2 años recién cumplidos todavía me acuerde muchas palabras y que todavía algunos sonidos no sean perfectos. Pero hacia los 3 años, la gama de sonidos que debe de tener tu pequeño ya son un montón y ya no debería estar acortando tanto las palabras. Entonces tenemos que ir trabajando. Hacia los 2 años y medio, tu hijo ya debería tener todos los sonidos o palabras chiquitas de 2 o 3 sílabas con los sonidos B, B, P, 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 la P, la M, la T, la N, y algunos niños ya están empezando con los sonidos velares como la K, la K, o la G, de gusano. Te los hago así porque en realidad no son letras, son sonidos, pero a veces hay algunos sonidos que son difíciles de reproducir de forma aislada, así que te doy el ejemplo con el nombre y con el sonido para que sea más fácil para ti. Recuerda, hacia los 3 años tu pequeño ya debería estar pronunciando un montón de sonidos que te los voy a explicar en el siguiente video, pero tienes que ver cómo va mejorando.
Si tu pequeño acorta palabras, por ahí tengo un video sobre cómo trabajar sílabas, pero te lo digo hoy también. Necesitas separar las palabras. Si, por ejemplo, en vez de decirte pelota, dice ota, vamos a trabajar pelota. Yo siempre utilizo como estrategias visuales, como fichas, frijoles, pelotitas, algo que el niño pueda ver para que logre visualmente entender cuántas sílabas necesito que él produzca, y esto les ayuda muchísimo. Estás en una edad en la que es bien importante la estimulación del lenguaje, porque eso hará que tu pequeño empiece a desarrollar más su lenguaje hasta llegar a una verdadera sintaxis, es decir, las oraciones. Así que no te olvides de siempre hablar con verbos y estimular en oraciones sencillas. ¿Quieres una galleta? Dame más galleta, por favor. Ese tipo de ejemplos son los que tú deberías estar estimulando a la edad de 2 a 3 años si el desarrollo es típico para tu pequeño. Pero si no, yo te sugeriría que si tu pequeño tiene 2 años y no está hablando, ya es una suficiente razón para llevarlo a terapia de lenguaje. Recuerda que tu instinto no falla y la intervención temprana siempre será la verdadera solución para mejorar cualquier desfase de lenguaje que pueda estar presentando tu pequeño y para un mejor pronóstico. Bueno, pues si tienes dudas, recuerda que me puedes escribir a contacto@miterapiaconjimena.com. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube porque vienen las actividades de Bien, entonces, a ver, hemos visto el lenguaje de 2 a 3 añitos, como se menciona, ¿no? Un niño de 2 años ya está reproduciendo frases de 2 palabras. A los 3 años ya su vocabulario tiende a ser un poquito más extenso. Y si vemos estos signos y alertas, lo mejor y lo ideal sería llevar a una valoración del lenguaje con un terapista del lenguaje, ¿no? De esta especialidad. Y como les mencionaba en un inicio, aquí tenemos los hitos del desarrollo según el ASHA, que es esta Asociación Americana del Lenguaje. Pero observamos que hay dos vertientes que siempre tenemos que observar en nuestros niños: la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Por ejemplo, en la vertiente comprensiva, para un niño que recién ha nacido hasta los 3 mesecitos, ¿qué es lo que se espera? Uno, que se sobresalte con ruidos fuertes, que se calle o se sonríe cuando la mamá, el papá, la abuelita, etcétera, le están hablando, que pareciera que reconoce la voz y se calma si está llorando. Esa es la vertiente comprensiva que, según Asha, se espera en estos primeros 3 meses. En cuanto a la vertiente expresiva, el sonido de los gorjeos, cuando nosotros le hablamos, el niño emite una sonrisa y con esa sonrisa también emite el sonido como de la G, ¿no? El llanto distinto, el llanto diferenciado, sonríe a los demás cuando se le está hablando de manera directa. De entre los 4 y 6 meses, en la vertiente comprensiva, mueve los ojitos en la dirección de los sonidos, ¿no? Si yo hago el sonido a la derecha, el bebé ve o mueve sus ojitos hacia la derecha, ¿no? Hacia la dirección del sonido. Es una forma también buena para poder estimular al niño, ¿no? Presta atención a los juguetes que emiten sonidos. Les interesa más esos juguetitos, ¿no? Que emiten algún tipo de sonido. Y responde a los cambios en el tono de la voz. En cuanto a la vertiente expresiva, gorjea y balbucea cuando juega solo, cuando juega con mamá, con el papá, balbucea con sonidos parecidos al habla, ríe, hace sonidos para expresar placer o para expresar también su disgusto. ¿Listo? Igual aquí tenemos de los 7 meses al añito. Ya juega bueno, con la mamá, con el papá, ¿no? Dependiendo de su entorno. Ya comienza a tener un poquito de evolución en cuanto a la comunicación interactiva. Se vuelve y le mira, ¿no? Cuando se llama por su nombre, reconoce a objetos, a los nombres de los objetos y personas que le sean familiares. Y en cuanto a la vertiente expresiva, balbucea utilizando grupos de sonidos más largos como pa, 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 ba, ba, ma,
ta, 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 etcétera, ¿no? Que agrupa las sílabas. Imita diversos sonidos del habla, también dice o emite una o dos palabras alrededor del primer año, como mamá, papá, no, adiós, chao, etcétera. Del año hacia los 2 añitos en la vertiente comprensiva, que es lo que se espera, que ya señale a las diferentes partes del cuerpo cuando uno le menciona. Sigue también instrucciones simples como dame el juguete, tira la pelota, dale un beso al bebé, dile chao a papá, etc. En cuanto a la vertiente expresiva, utiliza sonidos de la P, B, T, D, K, M, N en las palabras. También pregunta qué, pregunta quién y dónde. De los 2 a los 3 añitos. En cuanto a la vertiente comprensiva, ¿qué se espera? Que entienda ya las palabras opuestas, ¿no? Grande, pequeño, arriba, abajo, etc. Sigue también instrucciones compuestas. Busca tu cuchara y ponla en la mesa. En la vertiente expresiva, tiene palabras para las personas, lugares, cosas y acciones familiares. También imita los onomatopeyas, pues evidentemente, ¿no? Por ejemplo, la bocina o el motor de un auto al jugar con el mismo, que también es parte del juego, ¿no? Es decir, incluso hay niños que no se tienen una cajita de fósforo y hacen como si fuera su carrito, ¿no? Y hacen el sonido del motor del carro. Eso también es parte fundamental del desarrollo del niño. ¿Bien? Pregunta el por qué, siempre, el por qué, por qué hay un interés por el nombre de las cosas, su función. Bien, y algo importante que usa sonidos de la G, la F y la S en sus palabras. También tenemos un poco aquí acerca de los 3 y 4 años en cuanto a la vertiente comprensiva, responden cuando se le llaman de otro lugar, de otra habitación, entiende ya las palabras para algunas figuras geométricas como círculo, cuadrado, podemos trabajar las categorías, algo que también es importante, que lo vimos en la sesión anterior. En cuanto a la vertiente expresiva, contesta ya preguntas sencillas tales como el quién, qué, dónde, usa palabras para rimar, también las adivinanzas, que es algo que a los niños tienden a gustarle, ¿no? Hay un jueguito que es el veo veo y donde él tiene que describir para yo adivinar y viceversa. Yo describo el objeto y él o ella adivina. Entre los 4 y 5 años, en la vertiente comprensiva, entiende las palabras del orden cronológico como ayer, hoy y mañana. Sigue instrucciones un poquito más complicadas, ¿no? Por ejemplo, ponte tu pijama, cepíllate los dientes y después escoge un libro. Son ya 3 órdenes más complejas y que se espera que el niño vaya realizando. Si no, nuevamente, nosotros le guiamos, nos apoyamos de pictogramas, de láminas y también vamos a acompañarle durante este proceso. En cuanto a la vertiente expresiva, utiliza la G, la F, la S, la R, la L, perdón, y la H. Responde la pregunta que dijiste. Ya uso oraciones con más de un verbo, ¿no? Pero también puede cometer ciertos errores. Por ejemplo, el camión de Mateo está rompido, ¿no? En vez de decir está roto, dice rompido. Y ya puede contar algunos cuentitos cortos. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que tengan estos hitos, que lo observen en sus niños y si por allí ven que hay un posible retraso, lo mejor sería acudir a una valoración. Bien, y bueno, algo que también quise mencionarles es sobre las sugerencias del abordaje, ¿no? Desde mi posición como mamá, quizás como papá, ¿qué puedo hacer desde que mi bebé es pequeñito, ¿no? Hasta su edad actual? Por ejemplo, desde el nacimiento, desde que yo ya tengo al pequeño, ya puedo
comunicarme directamente con él, tratemos de funcionar como un espejo, ¿no? Repetir su sonrisa, su risa, sus expresiones faciales del bebé para que él también lo observe. ¿Qué más? Utilizar el lenguaje verbal, el lenguaje gestual y la afectividad de la misma manera. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden que el niño va a imitar todo lo que nosotros realizamos, él lo va a hacer. Sea positivo o negativo, lo va a imitar. ¿Vean? ¿Qué más? También algo que suelen utilizar los papitos es, por ejemplo, tenemos un conejo, ¿no? Entonces el niño ve el conejo y yo le pongo una mantita, tapo al conejito, ¿no? Un conejo, un peluche de conejo. Y le digo, "Ah, ¿dónde está el conejo?" ¿No? Entonces, como el niño ya sabe, va y saca la mantita y dice, aquí, muy bien, ¿qué estamos trabajando? El dónde está y el aquí, ¿no? Y también el hecho de que acuda y pueda observar su atención o el foco de atención al estímulo. ¿Qué más? Hablar con el bebé cuando estamos realizando algunas actividades. Esto es importante porque no solo va a ayudar en cuanto a su desarrollo del lenguaje, sino también emocional y el vínculo que les decía, ¿no? Este apego seguro que tratamos de fomentar o desarrollar con nuestro pequeño. Por ejemplo, si estamos lavándole el cabellito, bañándole o dándole su comidita, decirle, ¿no? Mamá está lavando tu cabello, ¿no? Con amor, con gestos, con la entonación, etcétera. O Melissa está comiendo sus zanahorias. Mmm, qué rica están sus zanahorias, ¿no? Entonces, poco a poco el niño va a estar asociando ese lenguaje verbal con el gestual. Y los onomatopeyas, ¿no? La vaca dice mu, podemos utilizar lo que son los pictogramas, también las canciones. Hay muchas canciones de onomatopeyas que les puede funcionar. Del primer añito hasta el segundo año de nuestro pequeño. Siempre tratemos de utilizar expresiones sencillas, ¿no? ¿Quieres agua? O Pablo quiere agua. Pablo quiere comer. Pablo tiene hambre. Son expresiones sencillas y gramaticalmente correctas para que el niño imite. Yo puedo utilizar pictogramas. Pablo, pongo a un niño, un pictograma de un niño o de repente, no sé, quizás de su primito, de su hermanita, etc. Quiere otro pictograma, agua. Me puedo guiar de estos pictogramas. ¿Sí? ¿Qué más? Siempre tratar de expandir un poquito, ayudarle al niño para poder expandir su vocabulario. Por ejemplo, si el niño dice, mamá, un camión, evitemos decirle, sí, es verdad, un camión. No, sino agregar a su mención, ¿no? Por ejemplo, es verdad, es un camión grande y verde. ¿Sí? Estamos agregando adjetivos. Es grande, bueno, grande y rojo, ¿no? O verde, dependiendo. Y algo importante, que siempre tratemos de inculcar en los niños, y primero nosotros, la lectura, leer dentro de lo posible todos los días. Claro, no vamos a leer libros que no sean de su interés y que haya muchas palabras o letras. No, dentro de lo posible que sean libros con ilustraciones grandes, que sean llamativas, quizás una frase pequeña de 2 o 3 palabras. Bien, y cuando nosotros le leamos la historia del niño, que el niño pueda señalar, ¿no? Si yo estoy describiendo, no sé, quizás el arbolito o la caperucita, que el niño señale para que esté asociado, ¿no? ¿Qué va a asociar? Las características con las palabras, es decir, el contenido con la palabra fónica, ¿no? La producción fónica. De los 2 a los 3 añitos. Bien, por ejemplo, si el niño me dice, Miss o mamá, quiero o pásame ese bloque, ya.
Sí, yo le puedo pasar el bloque, de repente mi niño ya sabe qué bloque quiere y yo también y le digo, a ver, yo sé que quieres un bloque, dime otra vez qué bloque quieres. El verde y yo tengo dos verdes, el grande o el pequeño. El pequeño, ya. ¿Qué estoy trabajando? Estoy trabajando puestos, vocabulario, discriminación visual también, ¿no? Que es parte de su desarrollo. La lectura también igual, ¿no? Nosotros aún no tienen la capacidad, no tienen la habilidad para llevar la lectura a los pequeños, pero nosotros sí. Entonces, de la misma manera que describa el niño, si es posible, el propio niño, que ahora él o ella describa las ilustraciones y yo adivino, ¿no? Es parte de. También podemos poner varios objetos dentro de una cajita, dentro de una canasta y solicitar al niño que saque uno por uno diciendo cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, si el niño dice, este es un peine. Muy bien. Este es un peine de color verde y sirve para peinar el cabello, ¿no? Entonces vamos a peinar al muñeco. O, a ver, peínate o peíname, ¿no? Depende. Bien, entonces poco a poco vamos a hacer que el niño asocie la funcionalidad, las características y aumente su vocabulario. Entonces, aquí nosotros tenemos que repetir lo que el niño dice y añadir una información adicional. ¿Qué más? Um, Observar las fotos de la familia, ¿no? También de las acciones, de parte de su rutina. A ver, aquí tenemos un comentario de Rose. Sí, dependiendo, ¿sí? Claro, tienden a ser un poquito más dependientes. Tienden también un poquito a manifestar la frustración y lo pueden manifestar a través de quizás ciertas rabietas, por decirlo de esta manera, o protestas. ¿Por qué? Porque a veces no se les entiende, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que realmente desea y se frustra, ¿no? Por lo tanto, puede emitir algún tipo de comportamiento propio de la frustración. Entonces sí, sí hay una influencia. Recordemos que las personas y los niños, ¿no? Porque también, pues evidentemente son personas, son seres integrales. Entonces, lo ideal sería trabajar en su lenguaje y si esto también vemos que hay un avance en el comportamiento excelente, si no, también podemos trabajar alguna modificación del comportamiento, porque puede suceder que hay otros factores, quizás no haya límites en casa, quizás no hay normas, reglas, de repente la dinámica familiar no es la correcta, posiblemente quizás haya violencia o no, todos esos factores se tienen que evaluar para saber si es alguna influencia netamente del lenguaje o también hay otros factores, que posiblemente sea así. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, por aquí, ¿no? Que pueda describir frases sencillas. Por ejemplo, puedo nadar, feliz cumpleaños papá, ¿no? Con las fotitos, ¿no? Siempre tratemos de usar imágenes, tratemos de usar estímulos visuales que le permitan al niño asociar con la palabra. ¿Vean? Igual, hacer que dentro de lo posible que el niño tome decisiones bajo, evidentemente, de nuestras condiciones. No darle toda la libertad, que se puede convertir prontamente en un libertinaje, no, pero sí darle la oportunidad de que ellos puedan tomar decisiones, pero bajo nuestra autoridad, ¿no? Donde hay un límite, pero también te escucho y también quiero que tú poco a poco puedas desarrollar tu autonomía, ¿no? En vez de realizar preguntas con respuestas de sí o no, entonces vamos a preguntar, por ejemplo, ¿quieres un vaso con agua o un vaso con leche? ¿Sí? El niño va a decir, un vaso con leche o un vaso con agua. En vez de decir, ¿quieres leche?
o quieres agua, el niño va a decir sí o no. ¿Listo? Entonces, de esa manera también logramos un poquito esta conducta autónoma que es importante en los niños dentro de sus posibilidades, claro, ¿no? Dentro de sus capacidades. ¿Qué más? Podemos cantar las canciones, algo que a los niños les gusta, trabajen mucho con la plastilina para crear sus personajes, con los títeres, trabajen mucho también con los disfraces que a ellos tienden a gustarles, ¿no? A los pequeños. Y de esta manera también le apoyamos a desarrollar su lenguaje. De los 3 a 4 añitos, podemos trabajar los absurdos, ¿no? Por ejemplo, yo le muestro esta imagen y le digo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué observas aquí? Ah, veo a un perrito manejando un carro. Muy bien, le digo. Y si el niño por ahí no se da cuenta, ¿no? De que es una imagen absurda, no es real, le guío, ¿no? Le ayudo. ¿Alguna vez has visto a un perrito manejando? No, ¿cierto? ¿Quién maneja? ¿Y qué hacen los perritos? ¿No? Entonces, poco a poco, después le voy a presentar otro absurdo, ¿no? Y otra imagen graciosa para que el niño pueda explicar por qué no es real, ¿no? Por ejemplo, nos puede decir porque el perrito no tiene dedos, no tiene manos, no se puede sentar de esa manera, eh, no es un humano, etcétera, ¿no? Ya dependiendo de la explicación que nos dé el niño, le estamos dando la oportunidad para que pueda expresar y pues evidentemente expandir su vocabulario, su lenguaje. La clasificación. Siempre tratemos de trabajar las casitas de clasificación. Tenemos también, podemos trabajar con las canastas, quizás por ahí algunas fichas, ¿no? Hay algunas moneditas también, no sé si habrán visto de las figuras geométricas, ¿no? Todos los azules, todos los rojos, todos los cuadrados, todos los círculos aquí, ¿no? Para llevar a cabo esta clasificación y después poco a poco que ellos puedan ver qué es lo que sí pertenece a un grupo y qué es aquello que no pertenece al mismo grupo. La lectura, vemos que la lectura es importante, ¿bien? Que nosotros, porque aún no pueden, ¿sí? Tratemos de llevar a cabo una narración de una historia sencilla y, si es posible, actuar la historia, ¿no? Es decir, ya la conocemos, vamos a actuar la parte favorita del niño, vamos a dibujar su parte favorita para que él nuevamente nos cuente, o lo vamos a hacer en arcilla, o quizás con los títeres, con los disfraces, etc. ¿Qué más? El juego simbólico. Eso es importante también, ¿no? Por ejemplo, si vamos a jugar al médico, tú vas a ser el médico y yo voy a ser la mamá del paciente, ¿no? Entonces, yo hago como si fuera la mamá del bebé y le digo, no, mi bebé está mal, ayúdeme. Entonces el niño va a tener que realizar la función del médico, ¿no? Entonces va a tener sus cositas, sus materiales para llevar a cabo. Y le voy a solicitar también que me explique qué es lo que está haciendo, para qué está haciendo esto, ¿no? Entonces el niño ya nos va a decir, porque quiero escuchar su corazón, quiero saber si está respirando, ¿no? Etcétera. De los 4 hasta los 5 añitos. Aquí ya podemos trabajar los conceptos espaciales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El primero, después, por último, derecha, izquierda. Hay un camino que podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar este espacio. Ya. Entonces, imaginemos que este es un espacio donde vamos a crear un camino para el niño. Entonces, aquí hay un pictograma, pero no son pictogramas pequeños, sino lo podemos trabajar en una hoja A4 para que realmente el niño se movilice, ¿no? Con todo el cuerpo. Entonces, aquí hay varios pictogramas como si fuera un camino. ¿Listo?
de esta manera. Y este es su meta, ¿no? El fin. Entonces, aquí lo que nosotros realizamos es, no usamos los dados convencionales, los tradicionales para los juegos de mesa, sino hemos hecho nuestro propio dado, con una caja, que el dado a veces es un poquito más grande que el propio niño. Entonces el niño lanza el dadito y digamos que no se cae en el 3. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3. Muy bien, aquí. Ahora, el niño puede saltar, puede decir 1 salta, 2 salta y 3 salta. ¿Qué más? El niño podemos trabajar algunos grupos consonánticos, por ejemplo, ma, pla, 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 ¿no? Dependiendo. Si yo estoy trabajando, no sé, la S con la A, sa, ¿no? Saltando y pronunciando. Bien, eso ya depende también un poco de la necesidad del niño. Entonces, le decimos que nos escriba qué es lo que observa en el pictograma. ¿Qué es? Ah, bueno, es una mochila. Ah, muy bien. ¿De qué color es la mochila? De color verde. ¿Para qué sirve la mochila? Ah, para llevar mis cuadernos, no sé, quizás mis lapiceros, ¿no? Muy bien. ¿Y tu mochila es grande o es pequeña? Ah, mi mochila es grande. ¿Es igual a esta o diferente? No es diferente. La mía tiene rueditas. Ah, excelente. ¿Y de qué color es tu mochila? La mía es de color azul. Muy bien. Si mi niño se pone en esta dirección, como ve la flecha, le puedo decir, ahora vamos a ver qué hay a la derecha o a la izquierda. Si el niño está en esta dirección, le decimos, ahora vamos a ver qué hay adelante y atrás. ¿Bien? Entonces, aquí buscamos el movimiento, que es parte del juego, además de la relación espacial, adelante, atrás, derecha, izquierda, incluso le puedo decir primero, segundo, tercero, primero, después, al final, ¿no? A ver, ¿qué más? Bien, continuamos con la clasificación. Siempre clasificación ya sea de verduras, de frutas, medios de transporte, de animales, de las formas geométricas, etcétera. Las instrucciones, realizar las instrucciones un poquito más complejas, ¿no? Ahora, que no solo ejecute. Por ejemplo, si el niño está haciendo una torre y yo le digo, wow, tu torre está muy bonita, ¿me puedes explicar cómo has hecho esta torre? Sí, me dice. A ver, enséñame. Primero, ¿qué tengo que hacer primero? Y el niño me va a repetir. Primero voy a poner el bloque de color verde. Y digamos, yo agarro el color amarillo. No, Miss, el color verde. Ya me está corrigiendo, está observando, ¿sí? El error y lo ha reconocido y me corrige. Ah, ok, color verde. Después, Después tienes que poner el color azul. ¿El grande o el pequeño? El pequeño. Ah, entonces le pongo el pequeño. Bien, entonces de esta manera yo voy a realizar según las instrucciones que me brinda el pequeño el niño. Y aquí ya podemos trabajar iguales y diferentes. Son iguales, son diferentes, asociar con sus propios estímulos, ¿no? Como les decía, ¿esta mochila es igual a la tuya o es diferente? ¿Por qué es diferente? Porque la mía es grande, porque la mía es pequeña, porque la mía es de color azul, dependiendo. Bien,
Y ya podemos trabajar lo que son las adivinanzas, ¿no? El veo, veo. Por ejemplo, veo algo redondo en la pared que se usa para decir la hora. El niño va a observar y dice, ah, el reloj. Muy bien. ¿Y de qué color es este reloj? A ver, quiero que me describas. Entonces el niño describe el objeto. Ahora es tu turno. El niño también va a realizar lo mismo, ¿no? Veo, y comienza a describir el objeto que él quiere que yo adivine. Y por otro lado, algo que me ayuda mucho y también a los papás para incluso evitar ciertas rabietas, le decimos al niño un día antes de ir, por ejemplo, al supermercado. Y le digo, a ver, Juancito, mañana vamos a ir al supermercado y quiero que me ayudes a hacer la lista. Bien, en una hojita, digamos que esta es la hoja. Bien, en una hoja vamos a pegar, por ejemplo, la leche, ¿no? Un pictograma de la leche y acá abajito le ponemos un nombre leche. Puede ser que el niño le haga check, ¿no? O quizás que lleve su lapicerito y le haga check cuando la leche esté en el carrito de compras, ¿no? O que solo lo doble, ya a criterio de la mamá. Bien, entonces la leche, quizás por ahí están los fideos, ¿no? El arroz, etcétera. Y el niño va a ayudarme a realizar esta lista para llevar a cabo las compras. Llega el día de mañana, estamos caminando, ¿no? En el supermercado y digamos que el niño quiere un chocolate y no está dentro de la lista y hace su rabieta, ¿no? Que yo quiero, se tira al piso, llora. Que claro, la rabieta es evolutiva, es parte de incluso del descubrimiento que tiene el niño en su mundo emocional. Entonces la rabieta tiende a ser funcional, es algo positivo, pero cuando la sabemos gestionar bien como papás. Eso es también fundamental tener en cuenta. Entonces le decimos, a ver, vamos a ver si el chocolate está dentro de nuestra lista que hemos hecho ayer los dos. A ver, observamos, uy, no, no está. Pero, ¿qué te parece si la próxima vez que realicemos nuevamente la lista juntos, le ponemos el chocolate que tú quieres? ¿Sí? Vamos a tratar, entre comillas, de negociar con el niño. ¿Bien? De esta manera a muchos papitos les sirve para evitar las rabietas. Pero ojo, las rabietas es algo normal, parte del proceso evolutivo del niño y como les decía, incluso tiende a ser funcional. ¿Por qué? Porque a través de estas rabietas el niño va descubriendo cómo es o qué siente su cuerpo, cuáles son sus pensamientos y por qué está sintiendo tal emoción. Probablemente el enojo, probablemente la rabia, ¿no? O la tristeza y también va a conocer su comportamiento. Y va a depender mucho de los papitos enseñarle al niño o a la niña a que puedan gestionar bien su, su rabieta, sus emociones, ¿no? Quizás por ahí les funciona una técnica que se llama el rincón de la calma. Eso lo vimos en un curso de terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes. Así que les recomiendo, si es que por ahí les llama un poquito la atención, observarlo o buscarlo en YouTube, en ITEC. Es muy buena esa herramienta, le ayuda mucho al niño a que pueda aprender a manejar de manera autónoma y acompañada, tanto del papá o de la mamá, para conocer este mundo emocional. Y recordemos que el niño es integral, entonces yo no solo voy a estimular a mi niño su lenguaje, no, tenemos que tratar de estimular todo, su conducta adaptativa, su capacidad de toma de decisiones, la resolución de conflictos, su autoestima, la gestión adecuada de sus emociones, etcétera. Claro, dependiendo de su edad. Vean, entonces, ya para finalizar,
también podemos solicitar al niño que nos ayude quizás a planificar el cumpleaños de su hermano o que nos pueda decir qué le podemos comprar de regalo a su prima, a su tía por su cumpleaños y por qué, ¿no? ¿Por qué quieres regalarle esto? ¿Para qué le va a servir? ¿Para qué le va a funcionar a tu prima o tu primita, ¿no? Ello, ¿no? Ah, porque quiero que juegue conmigo, porque yo tengo uno igual que este, ¿no? Entonces también es parte de que el niño se sienta un ser funcional, porque lo es, no porque sea niño tenga menos capacidades que nosotros. Claro, que están en proceso de desarrollo, pero no son menos que nosotros, ni mucho menos no merecen respeto, al contrario. ¿Listo? Bien, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía, donde hemos obtenido la información de hoy y donde ustedes también pueden obtener mayor información al respecto. Por otro lado, les he enviado algunos enlaces, que son 3, además de los 2 videos que hemos visto hoy día. Les recomiendo que lo puedan observar. Por cuestiones del tiempo, no lo vamos a poder ver. Sin embargo, sí les aconsejo, les sugiero que lo observen porque son videos de gran impacto que les va a ayudar un poquito a concientizarnos como padres y saber qué hacer si mi niño tiene, por ejemplo, 3 años y aún no está hablando. ¿Cómo yo puedo estimular a mi niño de 2 añitos, de 3 añitos? ¿Qué es la ecolalia? También, ¿no? Recuerden que el lenguaje es un sistema complejo y por el mismo hecho de que es complejo, dentro de lo posible estamos tratando de abordar lo principal del fenómeno del lenguaje. ¿Listo, chicos? Igual, cualquier duda, cualquier consulta que tengan o comentario, que es importante para que las sesiones sean más dinámicas, lo pueden hacer a través del chat. ¿Bien? Y también, ¿no? Les recuerdo si tienen dudas acerca del material, lo resolvemos en la sesión. Y con ello, chicos, chicas, me despido. Que tengan una bonita noche. No se desconecten porque nuestro coordinador tiene un comunicado importante para ustedes. Listo, muchas gracias, licenciada Mariana. Muchas gracias por su apoyo en la sesión.